se transforma en mí. Mi tierra se... Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa Caminando sobre las Aguas que presenta la Comunidad Católica Misioneros de Jesús Internacional. Hoy nos sentimos contentos, hoy 15 de enero del año 2024. Estamos iniciando un año en el cual le damos gracias y gloria a Dios por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares. Algo que es tan importante es el conocimiento de la palabra de Dios. Este programa el día de hoy lo tenemos dedicado especialmente a San Sebastián Mártir, porque es algo muy importante. Nosotros tenemos que conocer, es parte de nuestra fe, conocer la doctrina, conocer los santos, los mártires de la Iglesia y como patrón de nuestra comunidad. Es importante que nosotros vayamos conociendo. Es una investigación que hemos realizado a lo largo de años y es un poquito extensa, pero vamos a tratar de resumir datos que sean importantes para nuestra fe, que nosotros todos los días de nuestra vida podamos conocer el santo del día, podamos conocer a esos hombres y mujeres que le dieron un sí al Señor, que con el sí que le dieron, ellos confirmaron lo que es su fe. Es una fe que dieron hasta la vida por amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de la vida del mártir San Sebastián, como también vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces sean bienvenidos cada uno de ustedes a este programa y vamos a iniciar, vamos a encomendar este programa con palabras de oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta noche nos acercamos ante tu presencia, suplicándote, Señor, el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, las que hemos cometido de palabra, de obra y de omisión, de que tú, Señor, las conoces y por las cuales en esta hora imploramos tu infinita misericordia, Señor. Extiende tus brazos de amor y de misericordia, porque cuando vamos hacia ti, con un corazón contrito, humillado y arrepentido, tú, Señor, nos abrazas en tu infinita misericordia, Señor, con la confianza de que el salmista dice de que tú eres un Dios lento para la cólera, pero rico y lleno en misericordia. Nos dirigimos hacia ti para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para agradecerte, Señor, por el don de la vida. Para agradecerte, Señor, el permitirnos iniciar este programa en este año 2024. También agradecerte por estos medios de comunicación, Señor, que están a tu servicio, Señor. Estos medios en los cuales, Señor, trabajan día y noche para poder llevar el mensaje de tu palabra, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, que tu palabra, Señor, venga y edifique nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra vayamos comprendiendo el misterio de tu divina voluntad hacia cada uno de nosotros. Y te pedimos por los enfermos, por los que sufren, Señor, en un hospital, en un sanatorio, en una emergencia, en donde quiera que se encuentren, Señor, los enfermos. Te pedimos, Señor, para que tú honres la fe de tus hijos que claman a ti día y noche, y para que, Señor, reciban esa sanidad que tanto anhela los corazones. Señor, envía la sanidad en tu tiempo hacia cada uno de ellos, Señor, y levanta un testimonio, Señor. Levanta, Señor, una evidencia de tu poder, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Sebastián Mártir, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecer a cada uno de ustedes su fina sintonía a este programa, también invitarlos para que puedan compartir el en vivo que sale a través de las plataformas digitales. Es importante que nosotros seamos portadores de fe, portadores de esperanza, palabras de buena nueva, que utilicemos los aparatos digitales, los teléfonos inteligentes para llevar el mensaje de Jesucristo, no solamente para compartir bromas o chistes o algo que entretenga a la persona, sino algo realmente que edifique la vida de la persona, como es el Evangelio del día, el Santo del día, oraciones de la mañana, oraciones de la tarde, oraciones nocturnas, que es un preámbulo para la oración nocturna que nosotros podamos hacer también, como la liturgia de la palabra, la liturgia de las horas. Todo esto nosotros lo compartimos a través de las plataformas digitales. En Facebook estamos como Misioneros de Jesús, la página Caminando sobre las Aguas. También tenemos un grupo privado de Facebook en el cual compartimos la evangelización. Tenemos un grupo de WhatsApp también para compartir lo que es la evangelización. Si tú te quieres agregar a alguno de los grupos en los cuales nosotros diariamente compartimos la liturgia de la palabra, la liturgia de las horas, compartimos frase de los santos, homilía del Santo Padre Francisco, compartimos mucha fuente que viene a enriquecer nuestra vida espiritual. Y es el que nosotros tenemos que absorber, ya que tenemos al alcance la era de la tecnología. Eso es muy importante. San Pablo dice de que la fe viene a través de la escucha y la escucha de la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro tema, el que tenemos preparado para el día de hoy, para que nosotros vayamos conociendo la vida de los santos, la vida de los mártires, que es lo que nos llama la atención, porque son los amigos de Dios, son las personas que le han dado un sí rotundo y radical al seguimiento del Maestro. No son personas que se acomodaron, no son personas que viven un cristianismo light, que cuando puedo voy y cuando no, que lo haga alguien más. Son santos, son personas que con el sí que le dieron, un sí hasta el final de sus historias. Eso es tener un encuentro con Cristo. Eso es poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios la vamos a leer en esta noche del Evangelio según San Juan, capítulo 15, en su versículo 18 en adelante. La palabra nos dice de la siguiente manera: si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los he escogido a ustedes de entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son ustedes parte del mundo. Acuérdense de esto: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso ustedes de mi palabra, también la harán ustedes. Todo esto les harán por causa mía, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra en esta noche nos empieza diciendo algo que es tan importante y que nosotros debemos de conocer, porque en esta noche vamos a hablar de un mártir, vamos a hablar de una persona que dio un sí
a Jesucristo. Como dice el evangelista, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. ¿Por qué? Porque el mundo no va a aceptar una radicalidad que nosotros como cristianos tenemos que tomar, tenemos que decidir para poder servirle a Dios. Y hoy vamos a hablar de la vida de San Sebastián Mártir. Como decía, es un tema extenso a raíz de la investigación que hemos realizado en este par de años sobre el patrón de nuestra comunidad, pero nosotros vamos a compartir datos básicos, algo breve, para que nosotros tengamos esa iniciativa, quede la espinita de que ustedes también puedan investigar, puedan indagar un poquito más sobre la vida de este gran santo a través de los libros autorizados, como decía, autorizados por la Iglesia Católica, fuente que hemos recopilado a través de los libros antiguos, de los libros de los años 1080, por ahí en adelante. Hemos realizado esta investigación donde todavía las hojas no eran de papel bond. Esos libros todavía cuentan con hojas de lino, hojas de tela de lino, y unos libros, miren hermanos, maravillosos, en los cuales de tener el contacto y esta investigación a través del estudio que nosotros queremos realizar a través de la vida de San Sebastián Mártir. Algo para empezar, es algo tan importante. Mártir es una palabra griega que significa testigo. Es una persona que dio la vida por Jesús. Entonces, mártir es una palabra griega que significa testigo. Entonces, mártir es de los primeros siglos de la Iglesia cristiana por no negar la fe, por profesar la fe en Jesús y no negarla, no agradar al mundo y a la carne, sino agradar en primer lugar a Dios. Entonces, el mártir es un testigo, es alguien que va a dar testimonio de que realmente tuvo un encuentro con Dios. Eso va a identificar a lo que es un mártir, una persona que realmente tuvo un encuentro con Dios. No como dice un refrán, comúnmente ni chicha ni limonada, o solamente aparece cuando tiene que aparecer, sino realmente una persona que tuvo un encuentro con Dios. Y la historia nos dice, San Sebastián nació en Narbona, Francia, en el año 256 de la era cristiana, aún siendo un joven, porque San Sebastián era un joven cuando se mudó de Narbona, Italia, se mudó hacia Milán, Italia, de donde se cree de que era la madre de San Sebastián. Algo muy importante, San Sebastián estaba siguiendo los pasos de su padre, que era un militar, y la madre de San Sebastián, que era una ama de casa, pero se mudaron de Narbona, Italia, para ir a vivir a Italia. Se mudaron de Francia y se fueron a vivir a Italia. Entonces eso es muy importante. San Sebastián desde la juventud empezó a tener esa iniciativa, le empezó a llamar la atención lo que su padre hacía, el rango militar, lo que él trabajaba, le empezó a llamar la atención. Entonces la historia nos cuenta algo que es tan importante. Cuando San Sebastián se integró al ejército romano fue en el año 283. En el año 283 San Sebastián se integró al ejército romano. Aquí hay algo que es tan importante. Cuando San Sebastián se integró, ya era un cristiano. San Sebastián ya hablaba con los amigos, ya hablaba con los mismos del ejército, ya les hablaba de Dios, porque ellos tenían un dictamen de que no podían hablar de Dios.
Ahí era un lugar donde no se tocaba el nombre de Dios. No se podía decir que eran cristianos. Entonces San Sebastián se integró al ejército romano y empezó a hablarles de Dios. En la era de San Sebastián hubieron 2 emperadores. El primer emperador era el emperador Carino. Este era el primer emperador. Pero San Sebastián ya hablaba de la fe, ya hablaba de Jesucristo. Él hablaba a escondidas del emperador Carino, el primer emperador de la era de San Sebastián, como también hablaba a escondidas del ejército romano. Porque si ellos lo miraban orando, si ellos lo miraban hablándole a los demás, rápidamente le podían ir a dar la noticia al emperador y lo podía llevar a la muerte. ¿Por qué San Sebastián tomó esta primera actitud relacionada al Evangelio? Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado primero. Tomó esta actitud, ¿por qué? Porque San Sebastián se dio cuenta, en la primera era del emperador Carino se dio cuenta de que estaban apresando a los cristianos. Los agarraban, los iban a buscar en las catacumbas, los iban a buscar porque ellos tenían que rezar privadamente. Públicamente no podían ni confesar, ni orar, ni nada, menos leer la escritura. No podían hacer eso. Entonces ellos estando en la cueva, San Sebastián se dio cuenta que empezaron a atrapar a los que se confesaban cristianos, porque el emperador Carino, él sacó un dictamen, un decreto, y el decreto decía que todo cristiano que sea atrapado ejerciendo la fe iba a ser preso, lo iban a meter preso, hasta que renegara de la fe iban a poder salir libres. Entonces San Sebastián se dio cuenta de esto y él pensó rápidamente, si me meto al ejército, los voy a poder apoyar, los voy a poder animar. Y así empezó el caminar de San Sebastián. Él les hablaba, él los motivaba a que no renegaran lo que era la fe, a que no negaran la fe en Jesucristo, sino que los animaba a que dieran la vida por Jesús. Esto llamó mucho la atención de los que estaban atrapados. Esto llamó mucho la atención de los que estaban ahí encarcelados por no negar su fe. Porque ellos se decían, si uno de los ejércitos, si un soldado, uno de los que estaban encargados de darle muerte a los cristianos, un soldado, él los animaba. Hay mucha historia en la cual se menciona de que las personas no renegaron de la fe. Ellas dieron la vida por Jesús, murieron siendo mártires. Porque mártir, aparte de ser una palabra griega, aparte de ser un testigo, el catecismo de la Iglesia Católica dice de que mártir es aquel que derramó la sangre por el Maestro, que derramó la sangre por Jesús. Entonces eso es muy importante. Cuando sucede todo esto y San Sebastián estaba animando a los cristianos para que no negaran la fe, sucede algo que es tan importante. San Sebastián se aprovechó, dice, sobre su rango militar para hablarles a los presos de la fe y que no negaran la fe. La pregunta sería para nosotros en nuestra actualidad. El evangelista dice, acuérdense de esto, ningún servidor es más que su Señor. A Jesús lo criticaron, a Jesús lo humillaron, a Jesús le inventaron calumnias, a Jesús no lo podían ver porque Él cumplía la voluntad del Padre. A Jesús, para muchos fariseos, Jesús era la piedra en el zapato de muchos. En esta actualidad que nosotros estamos viendo, la pregunta sería,
qué difícil sería o es ser cristiano en nuestra actualidad. Qué difícil sería para nosotros ser cristianos. El Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, el Papa emérito, decía algo muy importante. Cuando uno es cristiano, a uno va a ser parodiado, uno va a ser criticado, uno va a ser burlado, a uno le van a inventar calumnias. ¿Por qué? Porque es el precio en el cual se trata de servir al Maestro. El evangelista San Juan dice, recuerden esto, ningún servidor es más que su amo. Jesús nos dio el ejemplo. San Sebastián está confirmando la fe en Jesucristo para que ellos no lo nieguen. Pasó largo tiempo, largos años en los cuales San Sebastián estaba hablando y estaba inyectando lo que es la fe. Cuando sucede algo que es muy importante, en una batalla en la cual tuvieron los imperios en estos primeros siglos de los mártires, en una de las batallas estaba el primer emperador, recordemos, se llama Carino. Estaba el primer emperador, empezó la batalla, él mandó a su ejército y él incluso iba en esa batalla. Iba el emperador Carino, mandó al ejército, mandó a pelear, hubieron muertos, hubieron personas que perdieron la vida ahí defendiendo al imperio. Pero sucede algo que es importante. Murieron varias personas, pero entre esa batalla muere el emperador llamado Carino. Cuando muere el emperador, dice el ejército, nos quedamos sin un emperador. Ahí sucede algo que es tan importante. Entonces entra el segundo emperador de la era de San Sebastián, como era Diocleciano. Él entró como segundo emperador. Ahí empieza lo que es el martirio de San Sebastián mártir, porque la gente no se quedó callado. La gente empezó a hablar, la gente decía, el militar, el soldado, él nos está hablando del Jesús, él nos está hablando que no neguemos a nuestro Señor. Entonces entra el segundo emperador y viene el primer martirio de San Sebastián mártir. San Sebastián mártir tuvo un doble martirio, pero el primer martirio viene a consecuencia de la muerte del primer emperador Carino y entra en funciones el emperador Diocleciano. Cuando el emperador Diocleciano se enteró de que su mejor soldado, dice la historia, de que el soldado que tenía una gran estima, porque no sencillamente tenían una relación de trabajo, sino Diocleciano y San Sebastián eran buenos amigos, eran de los mejores amigos que caminaban, pero al final ese mejor amigo le terminó dando la puñalada y lo vamos a comprender. Eso es muy importante. Entonces, cuando viene el primer martirio, Diocleciano, asombrado, asustado, dice, ¿cómo va a ser posible que mi mejor soldado me esté traicionando? ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces, cuando llegó esto a los oídos del segundo emperador Diocleciano, entonces él dice, llamen a Sebastián, vamos a hablar con él. Entonces viene la primera plática que tuvo San Sebastián con Diocleciano. Y San Sebastián no negó en ningún momento la fe. La pregunta de Diocleciano fue, tú eres mi mejor soldado, tú eres al que yo le tengo mi confianza. ¿Cómo es posible de que tú me traiciones de esa manera? Diciéndole a los presos que no nieguen la fe. Ese fue el reclamo que el emperador le hizo
a San Sebastián. San Sebastián, con una fe firme, con una fe sólida, con una fe sin tener miedo a lo que iba a tener su respuesta y la consecuencia de lo que él iba a decir, dice, sí, porque lo que tú estás haciendo es incorrecto. No es correcto perseguir a los cristianos a través de un dictamen, a través de un decreto. San Sebastián no se rebeló, le dijo lo que era la verdad. Entonces viene el primer martirio. Diocleciano dice, bueno, como no quiere renegar a Jesús, agárrenlo los soldados, llévenlo, métanlo al calabozo para que reflexione y niega a su Señor. Lo llevaron, lo metieron al calabozo, porque en este tiempo las cárceles eran de 2 pisos y había un sótano. Ahí fueron a dejar a San Sebastián. Y no creamos de que la cárcel en ese entonces son como las que hay ahora, que hasta teléfonos y pantallas y de todo tienen, sino ahí no había luz, ahí no había condiciones de un servicio sanitario para sus necesidades, ahí no había nada de eso, eran las 4 paredes. Y eso era un estado ni para dormir, era una cama de piedra. Ni para eso tenía San Sebastián la comunidad. Y eso lo hacían para que ellos reflexionaran y negaran la fe. San Sebastián no negó la fe. En medio de esas circunstancias no negó la fe. Entonces dice el emperador, llévenlo, amárrenlo, átenlo a un árbol y denle muerte. Esa fue la orden, mátenlo. Entonces viene el ejército y se lo lleva. Lo amarraron a un árbol. Y ahí en el árbol la historia dice algo que es tan importante. Nosotros a la hora de escuchar, de leer alguna biografía, tenemos que usar un poquito la imaginación. Y tenemos que meternos en lo que es la historia real de las personas que no negaron la fe. Lo llevaron, lo amarraron a un árbol. Estando en el árbol, entonces la orden era matarlo. Pero como lo tenían que matar con flechas, con saetas, que es el nombre correcto, con saetas, y la saeta tenía algo en particular. La saeta tenía en un lado una punta de acero, y en el otro extremo tenía plumas. Esas eran las saetas que se usaban en ese tiempo. Entonces empezó el ejército, el imperio le empezó a darle flecha tras flecha, flecha tras flecha, y dice la historia que se empecinaron tanto contra San Sebastián, que la historia relata la apariencia física de San Sebastián, de un hombre desnudo, atado a un árbol, terminó siendo como un erizo. ¿Y qué es un erizo? Un erizo es un animal mamífero. Un animal mamífero son aquellos de que ocupa en la palma de nuestra mano. Si tú sabes qué es un erizo y lo pones en la palma de tu mano, te darás cuenta que lo único que le puedes ver a ese animalito son los ojos, porque estando en la palma de la mano, solo se le mían las púas. No se le puede ver nada más a ese animal, solamente los ojos. La historia relata que los mismos amigos de San Sebastián se empecinaron tanto con él, quizás le agarraron odio o no sabemos qué le agarraron, pero empezaron a disparar flechas o saetas. Terminó como un erizo sin apariencia de hombre. Quedó solamente, se le vieron los ojos. Entonces dijeron, está completamente muerto, falleció. Se fueron, lo dejaron ahí porque estaba atado a un árbol. Primer martirio, recordemos, estaba atado a un árbol y dijeron, dejémoslo ahí, ya murió.
por tanta saeta que recibió, porque no hay un dato exacto de cuántas recibió, pero si podemos imaginar, si todo el cuerpo quedó lleno de flechas, podemos imaginar que fueron más de 100 las que San Sebastián recibió en su cuerpo, porque la orden era asesinarlo. Nos vamos a detener en este primer martirio que recibió San Sebastián. Vamos a ir a un video y vamos a regresar después del video para ver el segundo martirio, y vamos también a leer y voy a compartir 2 milagros de la intercesión de San Sebastián mártir, porque los santos de la iglesia, hay un dicho popular mexicano que dice que no hay santo feo, lo que hay es ignorancia para estudiar la iconografía de lo que son los santos. Los santos no dan miedo, los santos no pueden dar miedo. Cada santo tiene su historia que nosotros tenemos que conocer, y eso es importante, recordar el dicho popular mexicano: no hay santo feo, lo que hay es ignorancia para poder aprender sobre la vida de los santos. Entonces nos detenemos en este primer martirio de San Sebastián mártir. Vamos a ir al video y regresamos a Caminando sobre las Aguas. Continuamos en Caminando sobre las Aguas. Estamos hablando en esta noche a grandes rasgos la vida de San Sebastián mártir, lo edificante, lo más que nosotros podamos aprender, porque como decía al inicio es un tema algo extenso, hermosísimo la historia,
pero que nosotros vayamos conociendo a nuestro patrono, porque eso es muy importante. La misión de San Sebastián era de alto riesgo, porque iba a dar la muerte. Nos quedamos en el primer martirio, donde fue azotado a través de las saetas, a través de un árbol. Quedó como un erizo, quedó solamente los ojos, y ellos decían, pues está muerto. Pero hay algo muy importante: San Sebastián no murió en ese primer intento que tuvo el emperador bajo Diocleciano. No murió, sino una mujer piadosa se acercó, y una mujer piadosa decía que le iba a dar cristiana sepultura. Pero cuando ella se acercó a verlo, se dio cuenta de que todavía estaba respirando. Él estaba respirando. Él aguantó todas las saetas que recibió en ese momento, y como estaba respirando, la mujer lo empezó a desatar. Lo desató, y cuenta la historia de que se lo llevó a su casa. Estando en la casa, le curó las heridas. La mujer le curó las heridas, y San Sebastián se empezó a recuperar. Estando ya recuperado, le dicen a San Sebastián: vete de aquí, vete, porque si el emperador se entera de que estás vivo, te asesinará, te mandará a asesinar nuevamente, porque en el primer intento falló. San Sebastián responde de la siguiente manera: yo no me iré, sino iré a donde está el emperador Diocleciano para decirle de que está cometiendo un grave error. Esa fue la actitud. Por eso la pregunta al terminar el primer bloque era: qué difícil es ser cristiano. Aunque hayan persecuciones, aunque hayan críticas, aunque hayan envidias, aunque haya odio, aunque hayan diferentes circunstancias en las cuales uno enfrenta por el servicio a Dios, San Sebastián dice: no me iré, sino enfrentaré a Diocleciano para decirle que está cometiendo un grave error. Cuenta la historia de que en la casa de la mujer que lo estaba cuidando, ellos estaban pendientes de San Sebastián, pero en un momento que se les escapó, en un momento que ellos lo perdieron de vista, se salió y precisamente se fue y se dirigió hacia la casa del emperador. Llegó hacia el palacio, entró y enfrentó a Diocleciano. Cuando Diocleciano lo vio, se asustó y se asombró, porque según él estaba muerto San Sebastián. Lo enfrentó y le dice: ¿cómo es posible que tú estés vivo después de lo que te han hecho? San Sebastián le responde: lo que tú estás haciendo va en contra de la fe. Lo que tú estás haciendo, persiguiendo a los cristianos, dándoles muerte a los que confiesen la fe en Jesús, eso es incorrecto. Entonces Diocleciano se enfureció, dice la historia, que se llenó de furor contra San Sebastián y da nuevamente la orden: átenlo, llévenlo y mátenlo. Entonces lo vuelven a atrapar, porque estaba dentro del palacio. Lo vuelven a atrapar, lo llevan y le dan cristiana muerte. Lo llevaron, lo ataron a un árbol y lo volvieron a asesinar. Nuevamente con saetas. Ahí no tenemos, como decía, no tenemos el dato exacto de cuántas pudieron haber sido. Pero por segunda vez lo ataron a un árbol, lo amarraron y se empecinaron con él hasta asesinarlo. En este segundo intento de martirio, San Sebastián realmente murió. Por eso San Sebastián tiene un doble martirio. Pero algo muy importante, que no negó lo que era la fe
en Jesucristo. Dice que su cuerpo fue arrojado en un alcantarillado público en Roma para que no fuera venerado como un mártir por los cristianos, y eso sucedió en el año 287. No solamente quedó en la muerte, sino lo arrojaron para que no lo encontraran, para que no fuera venerado como mártir. Pero los misterios de Dios son divinos, y a los misterios de Dios nadie se puede oponer. Entonces el cuerpo fue recogido por una mujer llamada Luciana. Esta mujer llamada Luciana, en este siglo, en el tercer siglo después de Cristo, en los primeros siglos de los martirios, esta mujer llamada Luciana tenía el oficio de darle cristiana sepultura a los mártires. Y Luciana dice que lo encontró. Ella se dedicaba a enterrar a los difuntos. Y algo muy importante, en un sueño Dios le reveló a Luciana dónde estaba el cuerpo de San Sebastián, porque lo desataron y lo fueron a tirar para que no fuera venerado como mártir. Dios se le revela a esta mujer llamada Luciana para que ella lo fuera a levantar y le diera una cristiana sepultura. La mujer se llamaba Luciana y el trabajo de ella era enterrar a los difuntos, y lo llevaron cerca de la catacumba de los apóstoles en el siglo IV del emperador. Esto es muy importante, porque de aquí viene el emperador Constantino. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo a través de la enseñanza y de la vida de San Sebastián mártir, y él le envió a hacer una basílica en su honor, la Basílica a San Sebastián, que está en Roma, cerca del cementerio, junto a la Vía Apia, que alberga el cuerpo de San Sebastián, que sucedió en este periodo. Algo importante que queremos compartir: los mártires son los que han dado la vida por Jesús, pero hay algo muy importante. Hay muchos santos en la Iglesia Católica que se han convertido a través de la vida y la enseñanza de San Sebastián mártir. Por ejemplo, San Juan de Dios. Todos conocemos quién es San Juan de Dios. San Juan de Dios se convirtió a través de un sermón que fue dado de la vida de San Sebastián mártir. Podemos investigar, podemos indagar un poquito más, pero San Juan de Dios es el resultado de la vida, del martirio, del testimonio de una persona. Y esa persona se llamaba San Sebastián mártir. Podemos indagar un poquito más sobre el tema, pero quiero centrarme en este momento en lo que sucedió en una de las actitudes de San Sebastián. Habían dos mártires en ese momento, uno llamado Marcos y otro llamado Marceliano. Estos dos mártires fueron aprehendidos rezando, orando, conociendo, estudiando la Sagrada Escritura. Los aprendieron, el ejército lo aprendió y se los llevaron a la cárcel. Estando en la cárcel, el dictamen fue: tienen 30 días para negar a Jesús. Si niegan a Jesús en 30 días salen libres, y si no, van a morir. En esos 30 días los mártires Marcos y Marceliano estuvieron ahí. Bajó San Sebastián hasta donde ellos estaban, y San Sebastián le dice: hombres de fe, no nieguen al Señor. Ellos se asustaron. Ellos decían: ¿cómo es posible que este soldado nos hable de esta manera, si por la fe nosotros estamos acá? Les dieron 30 días. Llegó el día 30 y el emperador dice: pues llamen a los dos mártires, Marcos y Marceliano, llámenlos
y díganles que qué respuesta tienen. Los llevaron y los mártires dijeron y confesaron su fe en Jesús. Ellos no negaron la fe en Jesucristo. Entonces el dictamen era: denles muerte. Hay que asesinarlos, porque era el decreto que el emperador Diocleciano había sacado en ese momento. Entonces la historia relata lo siguiente: la muerte de Marcos y Marceliano. Ellos estuvieron clavados a través de una estaca en los pies por 24 horas. Los llevaron, les pusieron la estaca atravesó los pies de los mártires y ahí estuvieron por 24 horas, que duraron, que aguantaron ese momento del traspaso de una estaca sobre los pies, y finalmente murieron. Así morían los mártires en los primeros siglos de la era cristiana. Había una mujer, entre todos esos presos que estaban, había una mujer que se llamaba Zoe. Esta mujer es la primera que cayó prisionera, porque ella estaba orando ante la tumba de San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Esta mujer estaba orando ante la tumba de San Pedro. La prendieron también, fue aprendida, y la muerte de esta mujer fue la siguiente: ella fue colgada en los tobillos sobre una hoguera de pies hacia arriba, y ella murió sofocada por el calor y por la condición de la cabeza hacia abajo y amarrada de los tobillos. Y ella estaba orando ante la tumba de San Pedro. Hay algo tan importante que nosotros pues tenemos que conocer. Hay mucha historia sobre la vida de San Sebastián, pero algo que no quiero dejar que pase de largo, sino nosotros tenemos que saber: San Sebastián es uno de los santos más venerados de nuestra iglesia. Hay varias figuras que nos presentan a San Sebastián de diferente manera. Hay imágenes donde tienen 3 flechas en el cuerpo, hay unas que tienen 5 flechas en el cuerpo, y nos presentan la iconografía de diferente manera. ¿Por qué? Porque San Sebastián es el patrón. Y algo que voy a leer acá para que nosotros podamos tener un concepto a grandes rasgos de lo que es San Sebastián. San Sebastián es el patrón o el protector contra las pestes y las epidemias. En el siglo II, por ejemplo, estaba la peste en Roma en el año 680, estaba la peste en Milán en el año 1575 y estaba la peste de Lisboa en el año 1599. Y algo muy importante es la peste de Roma. En la peste de Roma sucede algo de que todos los soldados estaban muriendo. Todos estaban muriendo. El Papa Cayo en ese momento decía: todos están muriendo. A alguien dice: pues traigamos los restos de San Sebastián. Hicieron el traslado hasta la Basílica de San Sebastián Mártir. Cuando hicieron ese traslado en procesión, seguramente, de los restos de San Sebastián, y pidiendo la intercesión de este gran santo y mártir, empezaron a bajar los casos. Los soldados ya no se morían, los soldados empezaron a recuperar, y el Papa se dio cuenta, las personas se dieron cuenta de la intercesión del santo. Por eso tener a San Sebastián Mártir como patrono, como santo, es una gran responsabilidad. Conocerlo, saber lo que él tiene que interceder por cada uno de nosotros. Son 3 pestes que a grandes rasgos he querido compartir para que ustedes puedan investigar, para que puedan indagar más, y los milagros que son fascinantes a través de la intercesión de este santo.
Y quiero terminar con este milagro. Había un soldado que tenía problemas de vista, no podía ver. Él escuchaba hablar sobre San Sebastián, él escuchaba y él decía, pues que ore un momento por mí. Y sucede de que se encontró este soldado con San Sebastián y viene el soldado y se pone de rodillas delante de San Sebastián y San Sebastián lo toma de la mano y lo levanta. Y San Sebastián le dice, no te hinques ante mí, vamos a orar. Entonces San Sebastián empezó a orar pidiéndole a Dios la sanidad de esa persona que estaba ciega. Cuenta la historia desde que el momento que San Sebastián terminó esa oración, la selló con la preciosa sangre de Jesús. Entonces el soldado empezó a ver perfectamente. Son 3 milagros que he compartido: patrón contra la peste, patrón de los casos imposibles. Todo lo que nosotros pidamos bajo la intercesión de San Sebastián es importante que la conozcamos, porque la historia es grande, la historia nos presenta grandes rasgos. También nos presenta una similitud de San Sebastián y nuestro Señor Jesucristo. San Sebastián atado a un árbol sin apariencia de hombre por las saetas. Jesucristo, por otro lado, atado a la columna después de tantos azotes. Y dice el libro de Isaías, capítulo 55, que terminó sin apariencia de hombre. San Sebastián fue una gran persona. Y San Sebastián murió a los 32 años de edad. Siendo joven murió entregando la vida por el Maestro y no negando, recordando las palabras del evangelista: el siervo no es más que su Señor. Y si a ustedes los han perseguido, sepan que antes me persiguieron a mí. Esta es una breve reseña de lo que es la vida de San Sebastián. Son grandes rasgos, es una historia larga, una historia hermosa que nosotros tenemos que conocer. Y yo les dejo esta inquietud para que sigan indagando, para que sigan estudiando, para que lean cada una de las 3 pestes que mencioné, que dejaron de desaparecer bajo la intercesión de una persona, bajo la intercesión de un mártir, de un testigo. Y como dice el catecismo de la Iglesia Católica, que mártir es aquel que dio la vida por el Señor, dando su sangre. La muestra fue la sangre. Y algo muy importante que nosotros tenemos que recordar: la sangre de los mártires es semilla de futuros cristianos. La sangre de los mártires es semilla de futuros cristianos. Esta frase fue dicha en el siglo II de la era cristiana. Entonces quiero agradecer la fina sintonía a todos los que nos han sintonizado a través de los canales, a través de las plataformas digitales, como también a los que han puesto su comentario a través de nuestra transmisión en vivo. En general queremos agradecer a todos los que han estado pendientes a este programa. Este programa todos los lunes en punto de las 8 de la noche, que estaremos acá compartiendo temas, llevándoles temas de fe, la fe de los santos, de los mártires, que nos anime a nosotros, que nos motive a nosotros a seguir con esa firme decisión de servirle al Señor. Vamos a culminar haciendo nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu amor, por tu misericordia, porque a través del ejemplo de los santos, Señor, tú nos enseñas, tú nos hablas a que nosotros no desfallezcamos nuestra fe, para que nuestra fe no sea débil, para que nuestra fe no sea
un pecho de vidrio, sino que nuestra fe sea radical en el seguimiento de tu palabra y que no te neguemos, Señor, que no neguemos nuestra fe, sino la sangre derramada por los mártires es semilla de futuros cristianos. Hoy, a través de esta pequeñísima historia sobre la vida de un gran santo, que nos motive, que nos quede la inquietud de investigar, de aprender más sobre la poderosa intercesión que tenemos sobre los santos y la comunión de los santos. Gracias, Señor, te pedimos por los enfermos para que puedan sanar a través de la intercesión de San Sebastián Mártir. También que conceda los anhelos de cada uno de nuestros corazones. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Sebastián Mártir, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que aquí llegamos ya a la parte final de nuestro programa. Agradecemos tu fina sintonía en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Agradecemos tu fina sintonía. Te esperamos la próxima semana en punto de las 8 y te invitamos para que te quedes en sintonía porque viene un programa muy especial para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche, un inicio de semana con la bendición de nuestro buen Dios. Que el Señor te bendiga y recuerda que nada hay imposible para Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la